Muy buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Sí me logran escuchar? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Y me logran escuchar? Hola, buenas tardes, Giancarlo. Se te escucha con mucho eco, o seré yo. Buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Hola, Jan. Se te escucha, pero con mucho eco. Jefe, vamos a dar inicio a nuestra capacitación proyectada para el día de hoy, titulada Oxigenoterapia en cuidados intensivos pediátricos y de ventilación de alta frecuencia, a cargo de la terapeuta respiratoria Caterine Castro y la terapeuta respiratoria de la agencia Manizales, Liliana Juliet Aristizábal. Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, ¿alguna de las terapeutas está? Sí, buenas tardes, estamos las dos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, estamos esperando para dar inicio a la capacitación. Habilité la opción para que puedan compartir la pantalla. Regáleme un segundo. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Mi Sí, nombre es señora. Caterine, gracias. Mi nombre es Caterine Castro, soy terapeuta respiratoria de Gras de Manizales. Hoy les voy a socializar el protocolo de oxigenoterapia en la unidad de cuidado intensivo pediátrico. Bueno, la oxigenoterapia es la administración de oxígeno a concentraciones mayores del aire ambiente, con la intención de tratar o prevenir los síntomas y las manifestaciones del COVID. La oxigenoterapia es la herramienta fundamental para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria, tanto aguda como crónica. Los objetivos principales que llaman a tratar o prevenir la hipoxemia, tratar la hipertensión pulmonar y reducir el trabajo respiratorio y miocárdico. En situaciones agudas, su utilidad está ampliamente aceptada y en situaciones crónicas se ha extendido de forma importante. Con la oxigenoterapia pretendemos aumentar la FiO2 y en consecuencia la PO2 arterial, la saturación de oxígeno arterial, el contenido arterial de oxígeno, el transporte de oxígeno y que se satisfaga el consumo de oxígeno y se evite por tanto la hipoxia tisular. Para ello, queremos como mínimo una PO2 superior a 60 milímetros de mercurio superior y una saturación de oxígeno superior al 90%, que es lo mismo que ya estamos por fuera de los límites de una insuficiencia respiratoria. Con este protocolo, lo que se han venido revisando diferentes información recogidas en revisiones recientes sobre el empleo de la oxigenoterapia en el paciente pediátrico, para intentar establecer sus indicaciones al mismo tiempo que disminuir los efectos colaterales, procurar una correcta adecuación del gasto económico. Se han incluido aspectos generales del tratamiento con oxígeno, como los mecanismos fisiológicos, las implicaciones tanto en situaciones agudas como crónicas, para su correcta administración. Los objetivos. Determinar las necesidades de oxigenoterapia mediante el análisis de gases sanguíneos. Administrar en forma adecuada y segura el oxígeno suplementario en los niños. Seleccionar el sistema de oxigenación seguro y adecuado para el niño hospitalizado. Iniciar oportunamente la administración de oxígeno suplementario y realizando vigilancia oximétrica y estado clínico. Vigilar la enfermedad, estado físico y del paciente ayudan a definir el sistema más apropiado para la administración de oxígeno. Corregir la hipoxemia. El aporte de oxígeno a los tejidos, utilizando al máximo la capacidad de transporte de la sangre arterial. Vigilar los efectos negativos de la entrega de oxígeno suplementario. Precauciones. Vigilar la paciente, como la coloración y nivel de estado de conciencia. Vigilar que el paciente mantenga en posición el sistema de oxigenoterapia. Comprobar que se mantiene el flujo y la concentración prescrita. Evitar acodamiento en el sistema de administración para permitir la entrada de oxígeno permanentemente. Al paciente y a la familia que no manipule el flujómetro de oxígeno. Comprobar que las fosas nasales estén permeables. En patologías que cursan con hipercapnia e hipoxia crónica, administrar oxígeno a altas concentraciones puede disminuir el impulso ventilatorio y o agravar la falla respiratoria por hipercapnia.
pacientes Hola, con terapia de alto flujo con cánula nasal Sí, pena buenas. existe interrumpirte. riesgo de trauma. Catherine, ¿me No escuchas? escucho Qué bien. pena interrumpirte, Catherine. No Hola, escucho. Catherine, es que se te No, escucha, o no sea, escucho. igual, Catherine, a ti se te escucha muy mal, con mucha interferencia. Casi no estamos escuchando la Que se escucha presentación. con mucha interferencia. Se escucha con mucha interferencia. Espérame un momento, cambio entonces el audio. Ahí me escuchan. Totalmente diferente, se le escucha excelente. Ok. En pacientes con terapia de alto flujo con cánula nasal existe el riesgo de barotrauma en flujos muy elevados, estando contraindicado con fosas nasales dañadas u obstruidas. Evitar la toxicidad producida por el oxígeno cuando se administra a concentraciones muy elevadas o durante periodos muy prolongados. No poner en contacto el material que se va a utilizar con grasas o aceites como la vaselina, ya que el oxígeno es un comburente Siempre utilizar sistema de humidificación con cualquier sistema que se utilice. Listo. Complicaciones de la oxigenoterapia. La toxicidad por oxígeno, la concentración del oxígeno y la duración de factores determinantes. Dentro de las complicaciones que tenemos comúnmente son la toxicidad por oxígeno o microatelectasia. La administración de concentraciones de oxígeno del 50%, donde durante un lapso de tiempo prolongado puede llegar a ser mortal por provocar en los leucocitos la producción de compuestos tóxicos que eliminan y actúan como una sustancia tensoactiva pulmonar, lo que afecta a la membrana alveolo-capilar, alterando su permeabilidad y provocando edema del intersticio pulmonar, exudación y fibrosis pulmonar. Como norma, los niveles de no deberán exceder nunca el 50% de FiO2, salvo condiciones crónicas. Signos y síntomas tardíos son sufrimiento internal, parestesias en extremidades, náuseas y vómitos, fatiga, letargo, malestar, disnea, tos, intranquilidad, dificultad respiratoria progresiva, cianosis, disnea y asfixia. Fibroplasia retroreticular. Es un proceso fibroso detrás del cristalino que se genera por vasoconstricción retiniana provocada por una PaO2 alta. Para prevenirlo, en lo posible la concentración de oxígeno tan baja como sea posible para mantener una PaO2 adecuada. Hipoventilación inducida. El riesgo se eleva cuando la PaO2 es mayor de 50 milímetros de mercurio, por lo que la oxigenoterapia debe usarse con especial cuidado en pacientes con retención de dióxido, como enfermedades pulmonares crónicas y cuando hay depresión de centro respiratorio por uso de sedantes o narcóticos. Para prevenirlo hay que utilizar reducidos y controlados. Agravamiento de la hipoxia.
La supresión brusca del oxígeno suplementario produce agravamiento de la hipoxia, el rebote, que en la cianosis se instala nuevamente y es más marcada. Los órganos más susceptibles a la hipoxia son encéfalo, glándula suprarrenal, corazón, riñones e hígado. Cuando se produce hipoxia, puede aparecer una serie de síntomas que se pueden detectar tempranamente. Hipoxia arterial. Ante fracciones inspiradas de oxígeno elevadas, se produce una vasodilatación refleja, lo que conlleva a una disminución secundaria en la presión arterial. Displasia broncopulmonar. Es una enfermedad crónica del pulmón que se da principalmente en prematuros que han recibido tratamiento prolongado con oxígeno o orgánica. Se caracteriza por un desarrollo epitelial celular fibroplástico y granular, un incremento en la síntesis de colágeno y una disminución en la producción de surfactante. Infecciones. Hay que cambiar los equipos de forma rutinaria para minimizar el riesgo de contaminación cruzada causadas por los agentes víricos humanos, evitando que se puedan causar infecciones en el paciente. Atelectasias por desnitrogenación. El contenido de nitrógeno en los alvéolos favoreciendo su colapso. Inhibición del estímulo hipóxico de pacientes retenedores de CO2. El control central de la ventilación, la frecuencia y la profundidad de la ventilación gracias a los estímulos principalmente, la hipoxia y la hipercapnia. La consecuencia es mayor retención de CO2, narcosis, manejo de las complicaciones. Los efectos del oxígeno deben ser bien comprendidos para oficios deseados, mejorando la hipoxemia con las menores consecuencias nocivas para el organismo. Recursos. Para un sistema de administración de oxígeno debemos tener guantes limpios, pues todo el equipo de protección personal, tapabocas, humidificador, tener una manguera lisa de oxígeno, agua estéril, oximetría de pulso, sistema de administración de selección según estado y edad del paciente, método de oxígeno de alto flujo de precisión, torre con blender para cánula de alto flujo o administración de oxígeno con blender para prematuros que nos asegure la FO y nos prevenga la retinopatía del prematuro en dichos pacientes. Protección de la piel en la zona de contacto con el dispositivo, utilizado según lo requiera. Nosotros en la unidad pues, sistemas de administración de oxígeno, hay muchísimos, pero nosotros hemos utilizado unos teniendo en cuenta costo-beneficio, sean desechables, que se puedan siempre desechar entre cada paciente y que nos den una FiO2 que sea más. Como ustedes se acuerdan, nosotros antes teníamos muchísimos sistemas de administración de oxígeno y últimamente nos hemos guiado como más por unos. Entre los sistemas de administración de oxígeno tenemos de bajo flujo, que no proporciona la totalidad del gas, parte del volumen inspirado es tomado del medio ambiente, como por ejemplo nosotros utilizamos la cánula nasal y la máscara simple. La cánula nasal, plástico flexible de poco peso, consiste en una doble cánula con dos puntas que se introducen en las fosas nasales. Es ideal para terapia de oxígeno a largo plazo, pacientes que requieren bajos rangos de FiO2. Se puede suministrar una FiO2 entre un 24 a 32%. ¿Por qué a 32%? Porque nosotros solamente debemos manejar la cánula de oxígeno a máximo 3 litros por minuto. Entonces, esa es la FiO2 que nos da 3 en una cánula nasal convencional. Si el paciente requiere una FiO2 más alta, si no se están cumpliendo las necesidades del paciente en saturación ni medidas de PaO2 en gases arteriales, entonces debemos recurrir a un sistema de administración de oxígeno que nos pueda brindar una FiO2. En neonatos y en pediatría se utilizan flujos que van desde 0.5 hasta 3 litros por minuto. Cuando ya se requiere más,
pues, cambia el sistema de administración. Dentro del equipo necesario, entonces, está la cánula nasal, humidificador, agua estéril. Los oxígenos nunca se deben administrar secos. Debemos utilizar siempre el oxígeno humidificado y darles cambio frecuente a los sistemas de humidificación. El agüita se debe estar cambiando máximo cada 24 horas. Entonces, el agua estéril, una fuente de oxígeno, fijación con material que proteja la piel del paciente. Nosotros en este momento estamos manejando Fixomul. Tener especial cuidado en el retiro de estas protecciones, que no se vaya a lacerar la piel de los pacientes. Las desventajas es que los flujos constantes pueden causar sequedad de la orofaringe y la FiO2 administrada depende más del volumen minuto de cada paciente. Precauciones. Dar el oxígeno húmedo, dosificado y continuo. Evaluar frecuentemente la saturación del niño. Mantener la piel hidratada para evitar las laceraciones y la fijación de la cánula. Vigilar acodamiento de las conexiones. Vigilar que la vía aérea esté permeable. Si tiene secreciones nasales, pues entonces hay que utilizarle esas fosas nasales. No entregar flujos mayores a 3 litros por minuto, porque eso puede producir cefalea, distensión gástrica y sequedad de las mucosas. Recomendaciones para el control de infecciones. Entonces, realizar un correcto lavado de manos. La cánula debe ser cambiada cuando esté visiblemente sucia. La cánula y el humidificador serán desechados cada vez que el paciente egrese de la unidad. El frasco del humidificador se le agregará 300 cc de agua estéril y el mismo será cambiado y rotulado cada 24 horas. No se debe rellenar. Siempre eliminar el agüita del día anterior y hacerle un cambio total. De alto flujo. Sistema de administración de flujo. Los de alto flujo son aquellos en el cual el flujo total del gas que suministra el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado, es decir, solo respira el gas suministrado por el paciente. El flujo, dentro de estos equipos de alto flujo tenemos la máscara simple. La máscara simple es una máscara que se utiliza de 6 a 10 litros por minuto. Proporciona una FiO2 máxima hasta el 50%. No tiene válvula de almacenamiento y ejerce una presión sobre la nariz para evitar la pérdida de oxígeno y se ajusta alrededor de la cabeza del paciente. Esta se debe estar limpiando con frecuencia. La mascarilla Venturi, que tiene una FiO2 prefijada. La mayoría de los sistemas utilizan el mecanismo Venturi con base en el principio de Bernoulli para proporcionar aire del medio ambiente mezclado con el flujo de oxígeno. El flujo pasa a través de un conducto estrecho con unas aberturas laterales por las que se permite el ingreso del aire ambiental en la cantidad necesaria para obtener una dilución. O sea, se diluye el oxígeno con el aire ambiente y esta mezcla es la que es entregada al paciente. Se determina la FiO2 administrada un dispositivo que permite una mezcla graduada de oxígeno y de aire ambiente según el diámetro del orificio. Se obtienen unas FiO2 variables entre 28, 31, 35, 40 y 50%, aplicando flujos de oxígeno entre 4 y 8 litros por minuto. Esos son los bellos. Tenemos de colorcito. Cada color nos suministra una FiO2 diferente. En la parte baja del Venturi nosotros vemos qué nos proporciona y a qué litraje se debe administrar para que nos fije esa FiO2 al paciente. El exceso del gas y el CO2 respiran la máscara por el mango perforado y así evitando la reinhalación de CO2. Este mecanismo ofrece altos flujos de gas con una FiO2 fijo.
diseñado para conocer las concentraciones exactas de oxígeno que se le van a administrar al paciente. Entonces, dentro del equipo necesitamos fuente de oxígeno, un flujómetro, humidificador, agua estéril y el equipo o mascarilla Venturi. Los sistemas de flujo mixto nos permiten utilizar y bajo flujo combinados. Entonces también tenemos la traqueostomía, la tienda de traqueostomía, perdón. La tienda de dispositivo de plástico que se ajusta alrededor de los pacientes con traqueostomía. Se utiliza igual que la máscara Venturi. Lo único es que hacemos un cambio de la máscara facial por la tienda de traqueostomía. La de no reinhalación. La máscara de no reinhalación nos permite una FiO2 mayores al 80%. Es útil en hipoxemia severa. El flujo para este tipo de es hasta 15 litros por minuto. La concentración de oxígeno obtenida con la máscara de no reinhalación incluso puede llegar hasta el 98%. Indicados en casos de hipoxemia moderada y tiene un reservorio, la bolsita en la que se concentra el oxígeno y hasta 1/3 del aire del paciente. Perdón, acá me salté. La cánula nasal de alto flujo. Lo que pasa es que les voy a hacer como una descripción, pero más detalladamente será revisada en el protocolo de administración de oxígeno con cánula nasal de alto flujo. La cánula nasal de alto flujo es un sistema de oxigenoterapia que brinda una FiO2 exacta a través de un blender. Buenas tardes, se fue la proyección de la pantalla y se le fue el audio. Cánula nasal de alto flujo. Es un sistema de oxigenoterapia que brinda FiO2 exacta. Cuenta con una válvula reguladora de presión que permite no exceder las presiones pulmonares. Ya que emplea flujos altos, brinda flujo con humedad absoluta y temperatura corporal. Recluta las unidades alveolares, disminuye el trabajo respiratorio, también en pacientes con apneas y pausas respiratorias. Es una muy buena opción en pacientes recién extubados. Es diseñada en variedad de tallas para prematuros, infantes, pediátricos. Es bien tolerada por el paciente. Descripción del procedimiento. La elección de los sistemas de bajo flujo deben estar justificados cuando el paciente solo tiene requerimientos de oxígeno suplementario, pero no está en falla respiratoria progresiva. Esta elección la hará el terapeuta respiratorio de turno, apoyándose del criterio médico permanentemente. Una vez el sistema sea seleccionado, se instaura el paciente y verificando permanentemente que el roce del sistema con la piel no genere laceraciones. El terapeuta respiratorio deberá tener en cuenta que los sistemas serán administrados únicamente cuando el paciente así lo requiera, pero que no se encuentre en falla respiratoria progresiva. Para realizar la elección de alto flujo, el terapeuta respiratorio lo hará apoyado de la indicación médica y en pacientes con compromiso importante de la oxigenación. El flujo de oxígeno y la
capacidad de estos sistemas no son suficientes para proporcionar todo el volumen corriente inspirado requerido por el paciente. El sistema que sea elegido para la administración de oxígeno respiratorio deberá administrarlo con guantes de manejo y fijación cuidadosa a la piel del paciente. Hay unos riesgos derivados del paciente, como son la laceración de las mejillas por retiro forzado de las fijaciones. Nosotros manejando sustancias como el SensiCare, que nos permite un retiro cuidadoso de las fijaciones y cuidar de la. Es difícil manejo de la hipoxemia por patologías de base. Derivados de la tensión. Laceración y sangrado de las fosas nasales por brindar oxígeno seco o flujos elevados. Mantener la hiperoxemia en pacientes prematuros. Acciones encaminadas a intervenir los riesgos. El oxígeno humidificado para evitar la laceración de la mucosa nasal del paciente. Se debe realizar un monitoreo con oximetrías de pulso para realizar el destete de oxígeno y hipoxemia. La FiO2 indicada, la más baja que me permita mantener saturaciones de oxígeno por encima del 90% y alcanzando una PaO2 entre 60 y 90 milímetros de mercurio. El oxígeno debe ser administrado de manera segura por el menor tiempo posible. Muchas gracias. Muy amable, Catherine, por su intervención en esa capacitación. Damos para el día de hoy, titulada Ventilación de alta frecuencia, a cargo de la terapeuta Juliet Aristizábal. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola. Sí, señora. Sí, se puede. Ok. Voy a compartir pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, entonces, como lo dice la pantalla, mi nombre es Liliana Julia Aristizábal Castaño, soy terapeuta respiratoria de la Universidad Católica de Manizales, especialista en docencia universitaria y maestrante en administración de servicios en salud. Vamos a hablar hoy de alta frecuencia. La alta frecuencia fue inventada en 1970 por Johnson, quien buscando un modo ventilatorio que no produjera variaciones sobre el cuerpo carotídeo de sus animales de estudio, ideó un aparato que mediante oscilaciones de un diafragma mantenía la oxigenación de los animales de experimentación. Estas oscilaciones son de 180 a 900 ciclos por minuto, o de 3 a 15 hercios. Un hercio equivale a 60 ciclos respiratorios. El hercio es una unidad de medida de energía y de fuerza. Entonces, la ventilación de alta frecuencia se refiere a una ventilación mecánica que usa, como lo dice, frecuencias mayores a 180 ciclos por minuto con volúmenes corrientes menores a los del espacio muerto. Aquí utilizamos volúmenes corrientes entre 1 a 3 mililitros por kilogramo de peso. También es una estrategia de reclutamiento alveolar con frecuencias respiratorias suprafisiológicas. Existen tres tipos principales de ventiladores o de forma de brindar la ventilación de alta frecuencia con diferentes dispositivos. Tenemos la alta frecuencia oscilatoria, que consiste en un circuito cerrado que mantiene una presión positiva continua con una bomba de pistón o una membrana vibrante integrada.
Los movimientos del pistón o las oscilaciones de la membrana desplazan la columna de gas del interior del circuito hacia el pulmón durante la inspiración, creando una presión positiva, y la extrae durante la expiración al crear una presión negativa. Por tanto, la expiración en este tipo de ventilación es activa. La alta frecuencia por jet administra pulsos de gas humidificado a nivel del tubo endotraqueal mediante el uso de un inyector a chorro. La expiración es pasiva. Tenemos también la alta frecuencia por interruptor de flujo. Es una forma mixta de ventilación de alta frecuencia que utiliza una válvula que actúa como un obturador, abriéndose y cerrándose a la alta frecuencia. Entonces, ahí tenemos que está el sensor MEDIX, que ese ventilador nos ayuda a ventilar pacientes hasta de 30 kilogramos de peso. El Baby Lock, que trabaja pues el mecanismo es diafragma. El Infant Star, que es interruptor por flujo. El Bunny Life, que es por jet. Y el SLE 5000, que es de rotor. Nosotros en la unidad tenemos el Fabián, que es por diafragma, y el SLE 5000. Bueno, para hablar de alta frecuencia tenemos que tener en cuenta los mecanismos de intercambio de gases. Y tenemos pues la principal, que es la convección, que se entiende por convección el volumen de gas que se desplaza en la vía aérea hacia y desde los alvéolos. Dentro de este mecanismo existen varias variaciones. Entre ellas está la ventilación alveolar directa. En ella el volumen corriente durante la alta frecuencia es pequeño. Las unidades alveolares proximales pueden ser ventiladas directamente por ese volumen corriente generado por las oscilaciones del diafragma, como ocurre en la ventilación mecánica convencional. El perfil asimétrico de velocidad. La deformación parabólica del aire impulsado a gran velocidad en la vía aérea hace una forma parabólica y produce mayor penetración en el centro de la vía aérea que en la periferia. O sea, aquí se ventila más el centro que la periferia. El movimiento pendular del aire entre los alvéolos, que lo conocemos como pendeluft, es el intercambio pendular de gas entre los alvéolos contiguos con distintas constantes de tiempo. La dispersión simétrica son en distintos perfiles que adopta la onda de volumen del gas al entrar y salir del pulmón. Y la dispersión aumentada, que son las moléculas de gas que se dispersan en la vía aérea. Entonces, las indicaciones. Estas son indicaciones generales, que es cuando tenemos una insuficiencia respiratoria grave determinada por un índice de oxigenación mayor a 3. Falla en la oxigenación con una presión arterial de oxígeno menor a 65 milímetros de mercurio, cuando tenemos una FiO2 mayor al 70%, con una PEP de 14 por más de 14 centímetros de agua por más de 48 horas. Cuando tenemos falla en la ventilación con un pH menor a 7.25, con volúmenes corrientes superiores a 6 mililitros por kilogramo de peso, con una presión meseta mayor a 60 centímetros de agua. Y cuando tenemos un síndrome de fuga importante. Aquí, cuando tenemos un síndrome de fuga, tenemos que mirar riesgo-beneficio, porque no es una indicación directa. En neonatos, las indicaciones son síndrome de distrés respiratorio, enfermedad de membrana hialina ya severa, hernia diafragmática congénita, hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, bronquiolitis. En pediatría, donde tenemos daño alveolar difuso, síndrome de distrés respiratorio agudo, y presión, cuando tenemos ventilación mecánica convencional con presión meseta mayor a 30 centímetros de agua, lo utilizamos con una estrategia de hipercapnia permisiva. Las contraindicaciones de la ventilación de alta frecuencia es cuando tenemos la existencia de resistencias en la vía aérea muy altas, como en asma y en síndrome broncoobstructivo. Cuando tenemos presión arterial media baja, presión intracraneal elevada, y cuando tenemos patologías con dependencia de flujo sanguíneo pulmonar pasivo.
¿Cómo preparamos al paciente? Entonces, tenemos que estar seguros que tenemos un control hemodinámico, aseguramos la presión arterial media adecuada y que tengamos cómo medir la presión venosa central para poder garantizar que estamos monitorizando adecuadamente la hemodinamia del paciente. Consideramos aumentar previamente cuando vamos a iniciar la ventilación de alta frecuencia y vemos que no está siendo efectiva, consideramos usar el bicarbonato para mejorar un pH cuando es menor a 7.28. En todos los casos, la sedación y el bloqueo neuromuscular en pacientes mayores de 2 meses y según la tolerancia. Primero, antes de iniciar la ventilación de alta frecuencia, debemos hacer una buena higiene bronquial para poder garantizar que vamos a producir ese reclutamiento alveolar. Y durante la ventilación de alta frecuencia debemos utilizar sistemas de succión cerrada. Para iniciar la ventilación de alta frecuencia debemos tener en cuenta que vamos a programar unos parámetros ciertos. Entonces tenemos parámetros de oxigenación, que es la presión media de la vía aérea, la FiO2. En algunas ocasiones la amplitud también nos ayuda en la oxigenación y los parámetros de ventilación, que son los hertz y la amplitud. Vamos a hablar de la presión media de la vía aérea, de los ajustes en neonatos primero y después de los pacientes pediátricos. La presión media de la vía aérea la programamos 2 puntos sobre la presión pico que tenemos programada en ventilación convencional. Vamos a hacer aumentos progresivos de 1 a 2 centímetros de agua hasta que la oxigenación nos mejore. Y vamos a tener el monitoreo de esa presión media de la vía aérea con los rayos X de tórax. Entonces vamos a ver la insuflación pulmonar. Si el diafragma está por debajo de la 9ª costilla, o sea, arriba de la 9ª costilla, o sea, la 8ª, 7ª costilla, debemos aumentar la presión media de la vía aérea. Si está en la 9ª costilla, dejamos la presión media como la tenemos, y si está por debajo de la 9ª costilla, la presión media de la vía aérea debemos empezar a descenderla, porque ya tenemos una sobredistensión. La FiO2 inicial es al 100% y debemos irla disminuyendo paulatinamente, tratando de lograr que tengamos una adecuada oxigenación hasta que lleguemos a una FiO2 del 60%. La amplitud, para alcanzar que la vibración alcance al ombligo en el recién nacido y en el lactante, y en el muslo en los niños ya más grandecitos, generalmente la debemos programar entre 15 a 20 centímetros de agua, por encima de la presión media de la vía aérea. Esta se modifica en intervalos de 2 a 5 centímetros de agua de acuerdo con la presión de CO2 arterial y a la que queremos llegar, ¿cierto? Para poder tener un manejo adecuado de la ventilación. La relación entre el delta de presión y el CO2 es inverso, entonces a menor amplitud, mayor CO2, y a mayor amplitud, menor CO2. La falla para controlar la presión de CO2 elevada con los incrementos de delta de presión se tratan disminuyendo la frecuencia del ventilador, o sea, ya cuando no logramos, tenemos una amplitud muy alta y no logramos disminuir ese CO2, entonces ya empezamos a manipular los hertz. En neonatos, los hertz los programamos en pacientes menores de 1500 gramos de 12 a 15 hertz y en los prematuros tardíos y recién nacidos a términos de 10 hertz. Está demostrado que en los ventiladores donde podemos programar volumen garantizado es muy beneficioso para el manejo de estos pacientes. Hay algunos ventiladores que tienen otros parámetros para programar, que son el porcentaje inspiratorio. Normalmente se inicia como en la ventilación mecánica convencional, que sea del 33%. Pero en condiciones excepcionales, donde no se puede disminuir el CO2, a pesar de tener amplitud o delta de presión alta en lo máximo y los hertz también al máximo, entonces ese porcentaje inspiratorio se debe aumentar aproximadamente un 5%. Y
la tasa de flujo o vías flow. Inicialmente se programa de 20 a 30 litros por minuto con pacientes hasta los 20 kilogramos de peso. Generalmente no es necesario modificarlo en caso de que la presión de la vía aérea sea muy elevada. Cuando tenemos CO2 elevados refractario, de acuerdo a otras maniobras, esta es una estrategia que nos ayuda a mejorar la ventilación. En pediatría pues tenemos los mismos parámetros, pero la presión media de la vía aérea, la inicial, arrancamos 5 a 8 centímetros de agua por encima de la que estábamos utilizando en la ventilación mecánica convencional. El porcentaje de tiempo inspiratorio es igual, la tasa de flujo es de 20 a 30 cuando tenemos pacientes de 20 kilogramos de peso, y cuando tenemos pacientes de 20 a 40 aumentamos de 30 a 40 litros por minuto. Y los hertz en menores de 10 kilogramos es de 10 a 15 hertz, de 10 a 20 kilogramos de 8 a 10, de 21 a 30 de 6 a 8, y mayores de 30 kilogramos empezamos con 6 hertz. Siempre después de 1 hora de conectar el paciente se debe tomar el rayos X de tórax y los gases arteriales para poder evaluar cómo vamos con este paciente y qué parámetros debemos iniciar a modificar. Esto es una tabla donde nos da sugerencias de acuerdo a cómo encontramos el pH, que podemos ir manipulando para poder lograr a ese equilibrio ácido-base que estamos necesitando con este tipo de pacientes. Es importante monitorizar el volumen pulmonar. A diferencia de la ventilación mecánica convencional, que tenemos la presión meseta para poder observar la distensión pulmonar, la distensibilidad del volumen corriente puede ser medido en convencional, mientras que en bajo solo son medidas indirectas las que nos guían al ajuste ventilatorio, y esa medida indirecta. En la actualidad existen métodos como la pletismografía de impedancia respiratoria y la tomografía de impedancia eléctrica, las cuales aún no están ampliamente difundidas y todavía están en investigación. ¿Qué cuidados especiales debemos tener con estos pacientes? Entonces, el volumen corriente administrado varía con los cambios en las condiciones pulmonares, por lo que se recomienda un estrecho control de la presión arterial de oxígeno y la del CO2, recomendándose el uso de medidores transcutáneos. Entonces, es muy recomendable, si en lo posible, nosotros tener los transductores de PCO2 para poder tener un monitoreo más estricto. Se debe verificar la expansión pulmonar mediante la radiografía de tórax siempre que se realicen modificaciones sustanciales en la presión media de la vía aérea. La presión arterial y el gasto cardíaco deben ser óptimos, incluyendo un control exhaustivo de los mismos y contemplando el uso de volúmenes inotrópicos para su mantenimiento. Por eso es tan importante que tengamos monitoreo de la presión venosa central. La pseudoanalgesia y la relajación muscular pueden ser necesarios en ocasiones cuando el esfuerzo respiratorio del paciente interfiere con la ventilación. La aspiración traqueal está indicada siempre que disminuya la vibración de la caja torácica, aumente el CO2 o empeore la oxigenación sin ninguna causa aparente. Se recomienda el uso de sistemas cerrados de succión y tener siempre el monitoreo continuo hemodinámico. Eso es vital para nosotros. Los criterios para la retirada de la ventilación de alta frecuencia, el principal pues es el clínico. El paciente ya debe estar preparado para la retirada. También cuando durante la succión a la desconexión transitoria del paciente de la ventilación de alta frecuencia y no se producen desaturaciones significativas ni mantenidas. Y siguiendo parámetros objetivos en el momento que el paciente pues tiene la alta frecuencia. Entonces, una vez conseguido el reclutamiento del pulmón y las necesidades de oxígeno han disminuido hasta aproximadamente el 30%, 30-35%, empezamos a disminuir progresivamente la presión media de la vía aérea cada 12 horas, manteniendo la FiO2 en los límites deseados.
Entonces, la velocidad de descenso depende de la patología del paciente, de en qué estado de la patología está y cómo ha sido su evolución clínica. Una vez tenemos una presión media por debajo de 10 a 12 centímetros de agua, se considerará la progresión hacia la extubación. De aquí nosotros determinamos junto con el médico si lo pasamos directamente a ventilación mecánica convencional cuando ya tenemos 10 o 12 centímetros de agua, o si se extuba directamente a ventilación de alta frecuencia cuando tenemos de 8 a 10 centímetros de agua a presión media en la vía aérea. La amplitud se disminuirá o aumentará cada vez de 5 centímetros de agua, según la presión de CO2 que nosotros queramos determinar o que necesitemos manejar con ese paciente de acuerdo a su patología. Y la frecuencia de los Hz, una vez ajustada y deseada, debe mantenerse igual durante todo el proceso de ventilación de alta frecuencia. Únicamente se disminuye en caso de hipercapnia a pesar del delta máximo de presión. El porcentaje inspiratorio se mantendrá siempre en el 33%, salvo que no se pueda disminuir el CO2 a pesar de tener un máximo delta de presión y unos Hz altos. Y la tasa del flujo no es necesario modificarla. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que realmente hacemos. Muchas gracias. ¿Cómo dejo de compartir pantalla? Muy buenas tardes, jefe Lilian, muchísimas gracias por su intervención. En el chat les acabo de compartir el enlace de asistencia y formulario evaluativo que la jefe Lilian allí nos comparte para que puedan resolver las preguntas que allí se están planteando. Al igual voy a compartir el enlace de formulario evaluativo de la capacitación de oxigenoterapia. No sé si en estos momentos tienen alguna duda, inquietud respecto a lo que se acaba de proyectar. Buenas tardes, me confirman por favor si me logran escuchar? ¿Sí se escucha? Buenas tardes. Hola. Sí, señora, sí, sí le logro escuchar. Buenas tardes. ¿Me confirman por favor si me logran escuchar? Sí, lo escuchamos. Perfecto. ¿Tienen alguna duda, inquietud respecto al tema que acabamos de ver? Como no tengo ninguna duda, pues nuevamente agradezco a todos. A la terapeuta Catherine Castro este espacio para pues poder formar una presentación. Que tengan una feliz tarde.
Bueno, no haciendo más, agradecerles nuevamente a todo el personal que se conectó. Me permite compartirles al chat enlace de asistencia y formulario evaluativo del tema de ventilación de alta frecuencia y oxigenoterapia en cuidados intensivos pediátricos, en el cual pues allí plantean las preguntas la terapeuta Caterine Castro y Liliana Aristizábal respecto a los temas que acabamos de observar. No sé si tienen alguna duda, inquietud. Bueno, pues no siendo más, pues damos por terminada nuestra capacitación el día de hoy. Agradecer a todo el personal conectado. Nuevamente estaremos viendo en una próxima ocasión.